Cuando sea grande voy a acordarme de esta lista. Y si algún día alguien me pregunta por qué me importan los niños, voy a decir porque yo fui una. Y porque nadie me preguntó nada y porque igual me afectó todo. Para terminar igual, quizás me alargue un poquito, pero les quería presentar algo, en verdad no es una historia real, quizás una historia ficticia, pero que representa mucho en realidad. Lo escribí desde una necesidad también de empezar a contar ciertas cosas que, así como hablamos de Paperucho, hay cosas que el adulto no entiende desde la voz de un niño ficticio. Y así se llama La pregunta de Violeta sobre lo que todavía no se puede entender. Violeta tenía 9 años, una sola pregunta pendiente. Bueno, en realidad tenía varias. Tenía la pregunta de por qué los mosquitos existen si no le hacen bien a nadie. Tenía la pregunta de por qué los adultos dicen ahora no cuando claramente si tienen tiempo, porque están sentados mirando al teléfono o viendo este podcast. Y tenía la pregunta de por qué la sopa de la abuela siempre estaba lista cuando ella quería salir a jugar, como si tuviera un radar especial sintonizado con su peor momento. Pero había una pregunta que le ganaba a todas. La había anotado en su última hoja de un cuaderno de ciencia, el verde, con una rana en la tapa, porque verde es el color de ciencia, o sea, obvio, o sea, hello. Porque le parecía suficientemente importante como para escribirla con lápiz pasta, y bueno, porque tampoco tenía más. ¿Por qué los niños no opinan? Todo había comenzado un martes. Los martes Violeta almorzaba en la casa de su abuela Irma, porque su mamá salía tarde del trabajo. Su papá también salía tarde. En general los adultos de su vida siempre salían tarde, lo que a Violeta le generaba otra pregunta adicional sobre por qué si todos llegaban tan tarde, nadie llegaba nunca más temprano. Pero siempre salían temprano, como si no les gustara estar en casa. Ese martes la abuela Irma tenía la tele prendida, como siempre. En la tele había un señor hablando de cosas importantes, con cara que eran muy importantes. Lo que para Violeta era la señal universal de que no la iba a entender. Pero esta vez entendió algo. El señor dijo que habían tomado una decisión tan grande, de esas que salen con música de fondo, que hacen que los adultos frunzan el ceño, digan sin decir nada, o se vayan diciendo palabras que en estos momentos no puedo repetir. Violeta miró a su abuela. ¿Esto no afecta a nosotros, abuela? La abuela Irma siguió mirando la tele. A todos, mijita. A mí también. La abuela miró un segundo, como evaluando si valía la pena responder. Tú también eres parte del todo. Violeta procesó eso mientras le daba vuelta a la sopa con la cuchara. Pero yo no voté. La abuela no dijo nada. Abuela, yo no voté. No, pues, si tienes 9 años. Entonces, si yo soy parte del todo, pero no voto, ¿cómo soy parte del todo? La abuela apagó la tele, lo que para Violeta significa que la pregunta era demasiado buena. Porque la abuela solo apagaba la tele cuando quería pensar o cuando había partido, y el equipo de su abuelo iba perdiendo. Bueno, eso pasaba seguido. Mijita, cómete la sopa que se enfría. Eso significaba que la pregunta era muy buena. Esa tarde, de vuelta en casa, Violeta buscó la respuesta en Google. Google le explicó que en Chile se puede votar desde los 18 años, que antes de eso las decisiones las toman los adultos, que en teoría se llama representación, que los adultos en teoría también representan los intereses de los niños cuando votan. Violeta lo leyó 3 veces. Luego abrió su cuaderno, escribió al lado la pregunta en teoría, con comillas, porque le parecía que las comillas eran importantes. Bueno, tampoco entendía por qué. Después escribió una lista. Era buena para las listas. Su profesora decía siempre que las listas eran una habilidad importante. Violeta estaba de acuerdo, pero sospechaba que se refería a otro tipo de lista. La lista de Violeta decía así: cosas que los adultos decidieron y a mí me afectan. El aire de la ciudad, que a veces huele raro. El río cerca del colegio que ya no tiene peces. La sala cuna que cerraron, donde iba el hermano de mi amiga Antonia. Los libros del colegio que son de hace 10 años y todavía dicen que el hombre llegó a la luna recientemente. El campamento al lado del puente, donde vive la familia de mi compañero Ignacio. El tiempo libre de mi mamá, que es muy poco. El tiempo libre de mi papá, que es todavía menos. Mi silla en el colegio, que tiene 3 patas y media. La lista seguía, pero se le acabó el espacio. Eso también le pareció importante anotarlo. Al día siguiente en el recreo, Violeta le mostró la lista a su amiga Antonia. Antonia la leyó despacio, como masticando cada palabra. ¿Y qué vas a hacer con eso? No sé, por ahora lo anoté. ¿Para qué sirve anotarla si no puede hacer nada? Violeta pensó: mi abuela dice que las cosas que uno anota no se olvidan, y las cosas que no se olvidan a veces cambian algo. Antonia la miró con cara de que podía no estar convencida, pero tampoco tenía un argumento mejor. ¿Y la silla de 3 patas? Esa ya la anoté también. No, digo, ¿cómo te sientas en ella sin caerte? Con mucho equilibrio. Supongo que es lo mismo que hacen los adultos.
Esa noche antes de dormir, Violeta abrió el cuaderno de la rana una última vez. Releyó su pregunta, releyó la lista, releyó en teoría en comillas, releyó lo que buscó en Google. Después escribió algo más abajo. Cuando sea grande voy a acordarme de esta lista. Y si algún día alguien me pregunta por qué me importan los niños, voy a decir porque yo fui una. Y porque nadie me preguntó nada y porque igual me afectó todo. Cerró el cuaderno, apagó la luz y en la oscuridad, con la inteligencia impecable de un niño de 9 años, pensó que si los adultos de verdad estuvieran haciéndose cargo de la infancia, ella no tendría que estar escribiendo listas sola en un cuarto a las 9 de la noche. Tendría que estar durmiendo. La silla todavía tiene 3 patas y media. Muy bueno. Benjamín Figueroa, ¿tú escribiste esto? Sí, yo lo escribí. No lo puedo Qué creer. brutal. Muy bueno, muy bueno. Me encantó. A mí también. Me Una encantó. perfecta Se pequeña cierra. gran historia. Una pequeña, perfecta, gran historia. Me encantó. Porque además habla de un tema que yo siempre trato de explicarle a las personas, de que es increíble cómo se nos olvida que fuimos niños, niñas y adolescentes. Que pasamos por eso. Y porque claro, después los adultos están como, ay, pero ¿por qué te está pasando esto? ¿Por qué a los 15 años estás tan insoportable? Es como, lo más seguro que tú hayas sido Sí. igual de insoportable que esa persona. Sí. Em, Te estás ahogando en un vaso de agua. claro. Hay problemas más importantes que Ni los un tuyos. Claro, como, Y después votamos por un cuaderno que sacan 2%. claro. Totalmente. Ay, me gustó muchísimo. No, yo lo encontré precioso. Sí, igual. Porque, de hecho, Deberías publicarlo. estoy muy enojada de que lo hayas contado acá, porque no lo vas a poder publicar en ningún espacio de libros, porque ya lo contaste. Entonces... No se lo verá puede, esta gente. siempre se Pero puede. Sí, hay más. Sí, Hay como- más. Hay un no, par. tienes que publicar, Hay Benjamín. un par que Está está ahí. Hermoso, hermoso, hermoso. hermoso, hermoso. Me encantó, me acordé de cualquier libro, o sea, podría ser perfectamente un cuento que escribas y que lo pasen en los colegios, no sé. Sí, ¿Mm? sí. Quizá en algún momento, completamente. Es nadie perfectamente, sabe. te estás perdiendo, Benjamín Figueroa, te estás Quizá perdiendo. encontré lo mío, no era la sociología. Muy bueno. Totalmente. Pero yo Aparte creo, habla de adultocentrismo, habla de participación de Sí. los niños y niñas, habla de los prejuicios que se tienen o de todo, maravilloso. igual Sí, creo que es un hermoso. tema en el que hay que detenerse unos segundos a hablar sobre el adultocentrismo. Porque siento que es el gran daño a las infancias de hoy en día, el que se nos olvide que fuimos niños y niñas, en el que se nos olvida soñar también un poco en el mundo adulto, Sí. que el mundo adulto es el gran problema de todo. Nosotros somos el gran problema de todo. Y así como somos el gran problema, somos la posible y gran solución. Sí, De po. no olvidarnos que fuimos niños, de no olvidarnos que existieron preguntas, que nosotros podemos dar respuestas, que nosotros podemos darle tiempo y amor a los niños. Sí, po. Sí. Si los niños hoy se educan con el celular, también es parte de nosotros que no supimos regularlo también. Y que tampoco Porque no lo somos podemos- nativos. y que tampoco lo podemos regular entre nosotros. Imagínate, si nosotros estamos todo el día en el Sí. celular, Sí, ¿cómo Sí, le po. vamos a pedir a los niños que dejen de estarlo? Es algo Sí. ilógico, totalmente ilógico. Me encantó. Pequeña gran historia, hermosa historia. Sí, hermoso. No ¿Y ahora llores, cómo Matías. continuamos? Petty HMI desde el chat dice que también le encantó mucho la Sí. historia, están todos muy emocionados. Es que está Sí, hermosa. Está como... A mí me A llegó mí al me dio corazón. emoción. emoción. No. Sí, Sí, es verdad. y terminó ¿Quieren llorar? Lo brutal. dejaste- Como Si que quisieran no puedo llorar. dejar de pensar en, Sí. en el cuento. Es que me hizo mucho Sí, a sentido, mí porque, o sea, me hace mucho sentido todo lo que dice, Mm. porque siento que de verdad nosotros no tenemos tiempo para darle a los niños y a las niñas. Sí, En nuestro caso ninguno de nosotros tiene Mm. hijos, pero Tenemos un gato y un perro, pero Claro. no cuentan como hijos tampoco. claro, no sé, mi perrita sí es mi O sea, claro, pero no hay que educarlo, no hay que llevarlo al No, colegio. pues claro, todo el rato. Aunque hay varias Ay, personas sí. que están llevando al No, colegio sí. a sus perritos. Hay varias personas. Siempre que aprendas a... Otro capítulo vamos a hablar de Sí, animales. Sí, otro no. capítulo vamos a hablar de Mi animales. perro lo único que aprendió a dar la pata. No sé, ahora cualquier cosa, lo retan o algo, da la pata. No, no entendió nada.